El Poder Legislativo en México es una de las tres ramas del gobierno y tiene la responsabilidad de crear o reformar leyes para regular la vida política, social y económica del país, además de supervisar al Poder Ejecutivo. Se encarga de aprobar presupuestos del gobierno, asegurando que los recursos públicos se utilizan de manera eficiente. Este poder está conformado por el Congreso de la Unión, el cual es bicameral, es decir, que está dividido en dos cámaras, las cuales son la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados está integrada por 500 diputados, elegidos cada 3 años. Su función principal es discutir y aprobar el presupuesto de egresos, además de vigilar el gasto público del gobierno. La Cámara de Senadores, por el contrario, está compuesta por 128 senadores, elegidos cada 6 años, y esta representa a los estados, y se encarga de aprobar tratados internacionales, analizar reformas constitucionales y ratificar ciertos nombramientos del gobierno. Entre las funciones más importantes de este poder está legislar, es decir, propone, discute y aprueba leyes, autorizar el presupuesto y la ley de ingresos para determinar cómo se administran los recursos del país, supervisar al presidente y su gabinete asegurando que cumplan con sus funciones dentro del marco legal y no haya ningún abuso de poder, ratificar tratados internacionales que afectan a la relación de México con otros países, fiscalizar el uso de recursos públicos a través de la Auditoría Superior de la Federación, declarar la desaparición de los poderes en el Estado en casos extraordinarios donde sea necesario intervenir y, por último, conceder amnistías en ciertos delitos cuando se considere necesario para la justicia y la estabilidad del país. El poder legislativo es esencial para la democracia, ya que permite la representación de la ciudadanía y mantiene el equilibrio entre los poderes del Estado. Sin este poder, no habría un control adecuado sobre el Ejecutivo ni un sistema legal sólido que regule la vida del país. En conclusión, este poder no solo crea leyes, sino que también juega un papel fundamental en la supervisión del gobierno y la administración del presupuesto nacional. Gracias a su labor se garantiza el desarrollo del país bajo un marco legal de justicia, equidad y transparencia. Buenas tardes, a mí me toca presentar quienes conforman el Poder Legislativo en México y para esto el Poder Legislativo en México es un órgano bicameral, lo que quiere decir que está constituido por dos cámaras. La primera, que es la Cámara de Diputados, cuya composición es de 300 diputados eh, que son electos por el voto popular y 200 diputados quienes los escogen los partidos políticos a los que pertenecen. La principal función de la Cámara de Diputados, aparte de representar al pueblo mexicano, es crear leyes y controlar el presupuesto federal del país. Después pasamos a lo que es la Cámara de Senadores, que representa las entidades federativas del país, o sea, los 32 estados y la Ciudad de México. Está compuesta por 64 senadores, los cuales se eligen mediante el voto popular y son dos por cada entidad federativa. Después son 32 senadores de primera minoría, o sea, a cada entidad federativa se le asigna un senador que haya obtenido el segundo lugar en las elecciones y 32 senadores de representación proporcional que se eligen mediante listas nacionales dependiendo de cada partido al que pertenezca. La principal función de la Cámara de Senadores es en el ámbito internacional y de política externa. Ambas cámaras conforman el Congreso de la Unión, cuya función principal es crear, modificar y aprobar leyes, además de supervisar la administración del Poder Ejecutivo. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre qué facultades tiene el Poder Legislativo en México. El Poder Legislativo en México es el encargado de hacer, modificar o eliminar leyes. Está formado por el Congreso de la Unión, que tiene dos grupos, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Su trabajo es crear y cambiar las leyes que rigen el país, pero también tiene otras responsabilidades importantes. Una de ellas es aprobar el dinero que el gobierno puede gastar cada año. Es decir, el presupuesto. La Cámara de Diputados, es la que se encarga de esto, mientras que ambas cámaras se unen para discuten sobre los impuestos y la ley de ingresos, asegurando que el dinero del país se use correctamente. Otra función clave es supervisar el gobierno. Esto significa que revisan cómo el presidente y sus funcionarios manejan el dinero público.
También pueden llamar a compadecer a funcionarios para que expliquen sus acciones y trabajan con la Auditoría Superior de la Federación para evitar corrupción o el mal uso del dinero. En cuanto a temas internacionales también se involucra ahí el Poder Legislativo. El Senado revisa y aprueba los acuerdos y tratados que México firma con otros países. También tiene que autorizar si tropas extranjeras pueden entrar al país o si las Fuerzas Armadas de México pueden salir en misiones especiales. Otra tarea que les puedo mencionar es que el Congreso aprueba o rechaza a ciertos funcionarios que el presidente quiere nombrar como embajadores o jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ahí entraría otro poder, los otros dos poderes que hay. También puede hacer un juicio político para castigar a funcionarios que no cumplen bien con su trabajo e incluso remover al presidente en casos graves. Eso es alguna breve explicación de qué facultades tiene el poder legislativo aquí en México. Gracias. En la Constitución de 1917, este fue un producto de la Revolución Mexicana, pues esta fue aprobada por el Congreso Constituyente y fue una de las más avanzadas de su tiempo, porque incorporó derechos laborales, agrarios y educativos. Entonces, puso las bases del Estado moderno de México. Las actas del Congreso Constituyente de 1916 y 1917. En esos documentos registran los debates y discusiones que llevaron a la creación de la actual Constitución. De ahí siguen las leyes de reforma de 1857 a 1963. Esas fueron aprobadas por el Congreso. Esas leyes marcaron un cambio radical pues, en la política mexicana porque separaron la iglesia del Estado y nacionalizaron bienes eclesiásticos y establecieron que el matrimonio y el registro civil eran asuntos del gobierno también. El diario de los debates del Congreso de la Unión. Ese es un registro oficial de las sesiones del Congreso donde se documentan pues, las discusiones, iniciativas y decisiones legislativas que se han modelado la historia del país. De ahí siguen los decretos de la expropiación petrolera en 1938. Y bueno, gracias al respaldo del Congreso, el gobierno de Lázaro Cárdenas pudo nacionalizar la industria petrolera y pues fue un evento que redefinió la economía y la soberanía energética en México. Después siguen las reformas electorales de 1977 hasta el 2014, que bueno, a lo largo del tiempo pues el Congreso fue aprobando pues diversas reformas para garantizar las elecciones más justas y transparentes. Y pues promovieron la equidad en la competencia política y fortalecieron la democracia que de por sí ya existía en el país. Sin embargo, no se llevaba a cabo de manera correcta como tal. De ahí pues voy a finalizar con uno de los más actuales, que pues fue el Tratado de Acuerdos Certificados por el Senado, que fue en 2020, que fue el TMS en 2020, repito, que fue un tratado comercial en Estados Unidos y Canadá, que fue aprobado por el Poder Legislativo, y pues el fin fue fortalecer el comercio y la economía nacional.